Eh, Imagínate, no sé, un escenario en donde una mujer se termina abriendo paso, se termina enfrentando a uno de los políticos más importantes y con más poder que pueda tener el país. La forma en la que se abre como espacio o se enfrenta a este sujeto es con algo pues bastante sencillo como un papel que termina exigiendo algo que para nosotras actualmente puede ser muy obvio, pero para esa época termina siendo o terminó siendo una completa locura. Y esta segunda mujer nunca ocupó un cargo ni fue elegida, por lo menos democráticamente. Aún así, ayudó a redactar uno de los documentos más importantes de la historia moderna. Y esta mujer, nuestra tercera, fue la que vio a una niña de 14 años con un bebé en brazos y se acercó a preguntarle que por qué no llevaba al bebé con su madre y él le respondió que ella era la madre. Hoy hablamos de tres mujeres que cambiaron el juego político para siempre. Bienvenidísimos a Voces Jóvenes, el podcast del Instituto Pensar Latinoamérica y del Caribe, como siempre. Yo soy su politóloga de confianza, Kiara Molina, y hoy estoy acompañada por una de las mujeres más creativas que conozco, otra politóloga de confianza, que es Mafe. Mafe, aparte de ser politóloga, es presidenta de un grupo estudiantil, es feminista, es escritora, es poeta, es muchas cosas. Y estas tres historias parecen no tener nada en común. Una es una abogada, otra es una primera dama estadounidense y otra es una jefa tradicional de Malawi. Pero las tres se enfrentaron a la misma pregunta y es, solo que desde lugares completamente distintos. Una lo consiguió peleando para que una ley se reconociera, otra lo ejerció sin tener un cargo oficial y la tercera lo usó desde la misma tradición para destruir esa tradición misma. Entonces la pregunta real es, ¿quiénes fueron estas mujeres? ¿Cómo cambiaron la historia? Vayamos a verlo. Muchas gracias, Kera, por la invitación. Eh, bueno, podríamos empezar hablando un poco de Esmeralda Arboleda, que fue una de las sufragistas del voto femenino aquí, pues en Colombia. Digamos que todo se remonta en Bogotá por el 47, en plena plaza pública, cuando una joven abogada se abre paso entre el guardia de Jorge Eliezer Gaitán, uno de los líderes políticos más influyentes de Colombia en esa época. Y no fue precisamente para demostrarle, no sé, cómo podríamos decirlo, un contento, una admiración profunda, sino más bien tenía en la mano un memorial exigiendo algo que para ese momento se consideraba una completa locura y era que las mujeres pudiésemos acceder al sufragio femenino, al sufragio en sí, que pudiésemos votar. Digamos que esa era una de las formas más tangibles de participación en la vida pública como mujeres. Entonces, digamos que en ese momento, pues Gaitán se sorprende por la determinación pues, de esta mujer de ceder el micrófono frente a toda la multitud en la plaza y cuando esta termina de hablar la presenta ante el pueblo como una auténtica líder. Pero digamos un poco de contexto de quién era Esmeralda Boleda y cómo fue su vida. Bueno, les cuento. Esmeralda Boleda nació en Palmira en 1921 y para entender lo que estaba pidiendo hay que entender el contexto en el que vivía el país. Y es que antes de 1954 en Colombia las mujeres no eran reconocidas como ciudadanas plenas. No podían votar y en muchos de los casos ni siquiera podían salir del país sin permiso de su esposo, el padre o su hermano, como si fuera su acudiente. Y aún así, ella se había convertido ya en una de las primeras abogadas del país, siendo la primera mujer en estudiar derecho en la Universidad del Cauca, en una época donde eso era realmente inaudito para una mujer. Pero pues también se presentaron, digamos que no todo fue tan lineal y tan bonito como se pueda entender. Existieron obstáculos y si pudiésemos hablar de un primer obstáculo, hablaríamos de la construcción de este movimiento. Yo creo que también, para hacer un pequeño paréntesis, podríamos aquí saltar como la importancia
de nosotras participando en las elecciones. Creo que el ejemplo fueron estas elecciones a la presidencia y cómo las mujeres habíamos, o sea, nunca habíamos tenido una participación tan grande como la que pudimos tener en estas elecciones. Y eso como que me parece muy valioso, porque solo hace apenas 70 años aproximadamente gozamos de ese derecho. Ahora sí, como siguiendo con la línea de la construcción del movimiento, pues digamos que Esmeralda, junto a otra mujer clave en esta historia que es Josefina Valencia, pues crea el Comité Pro Voto de la Mujer y después se crea la Organización Femenina Nacional. No fue un proceso sencillo ni tampoco rápido. Digamos que ellas se recorrieron el país entero, dieron discursos, juntaron firmas, estuviesen hablando constantemente con las otras desde aquí y que las otras siguieran como replicando esta voz, escribieron memorandos y fueron como dos mujeres de partidos políticos rivales. Una era liberal y la otra era conservadora, pero al final del día, independientemente de la ideología política, independientemente de los valores que rigen o que determinan su forma de ver el mundo y de construir este mismo, eran dos mujeres que no gozaban de derechos políticos o no gozaban de la misma voz en la esfera pública, que creo que es lo que hace que de alguna u otra forma, en medio de las diferencias que podemos experimentar nosotras como mujeres, porque creo que sería erróneo asumir que todas las mujeres, por ser mujeres, pensamos y habitamos y sentimos el mundo de la misma forma. Sí, exactamente. Entonces, eso es algo como que muy valioso porque al final, en medio de todo esto, pues fue lo que hizo que trabajaran codo a codo por esta misma causa. No es solo hasta el 25 de agosto del 54, después de un discurso en Arboleda, pues se ocurre el momento bisagra y es en la Asamblea Nacional Constituyente, pues se aprueba el sufragio femenino con 60 votos a favor y 0 en contra, luego de 8 años arduos, extensos, complicados, difíciles de lucha. Y aunque no fue pues tan unánime como suena, sí existieron opositores que intentaron dejar la sesión sin quórum, se salieron del recinto antes de la votación final, entonces estuvieron como ahí complicando las cuestiones si existieron esos obstáculos. Otro obstáculo que podríamos resaltar sería el costo personal. Y es que viene como que la parte no tan bonita de la historia. Y es que el gobierno, o el mismo gobierno que aprobó el sufragio femenino, era el de Gustavo Rojas Pinilla, que fue el único régimen autoritario que pues tuvimos aquí en nuestro contexto colombiano. Entonces, cuando Arboleda se opuso abiertamente a estos excesos de poder, pues se lo destituyeron de su cargo como constituyente y el 4 de enero del 57 sufrió un intento de secuestro del que salió ilesa gracias a sus vecinos. Em, Tuvo que salir de Colombia, fue exiliada con su hijo de 5 años y estuvieron en Boston. Es decir, que si bien ayudó a generaciones enteras en nosotras aquí poder como expresar y tener esta conversación y nos consiguió el voto de alguna u otra forma, pues el costo de este fue su vida, ya que para defender que este poder se ejerciera pues con verdad y responsabilidad costó muchísimo. Y lo último, o como podríamos como cerrar sí, esta serie de los obstáculos, podríamos hablar del legado que Esmeralda dejó. Es que cuando cae la dictadura, pues ella se regresa al país en 1958 y se convierte en la primera mujer senadora en la historia de Colombia. Y aquí hay un detalle bastante interesante que vale la pena resaltar y es lo que significaba y lo que implicaba ser la primera. Digamos que el baño, espacios como los baños, estaban pensados únicamente para los hombres. Entonces tuvieron que construir un baño especial en el Congreso porque pues solo existía y estaba pensado eh, los espacios de decisión de poder como
si únicamente habitaran en cuerpo masculino. También pues fue la primera embajadora de Colombia en el extranjero. Falleció en 1997 sin haber visto todavía una mujer llegar a la presidencia al país. Y hay una Todavía frase nosotros no lo hemos visto. total. Y no sé hasta en qué momento podrá, o sea, yo no sé si por lo menos mis hijas podrían ver a la primera mujer eh, llegar a la presidencia. Y también creo que sería como importante cuestionarnos el que una mujer llegue a la presidencia se implica un gobierno que tenga en cuenta a las mujeres o sería un gobierno en donde directa o indirectamente sería más restrictivo o sería menos pensado para las realidades que habitamos las mujeres. Creo que Me parece una súper pregunta y pensar que apenas hasta hace 8 años siquiera tuvimos una vicepresidenta mujer, que fue Marta Lucía Ramírez. Luego le siguió Francia Márquez. Solamente hemos tenido dos vicepresidentas mujeres, nunca hemos tenido una presidenta. Yo espero, tengo la firme esperanza de que voy a poder ver una mujer presidenta en este país. total, Y bueno, entonces ella tenía una frase que se volvió bastante icónica, que fue, el esfuerzo me quitó la voz, pero no el voto. Y esa fue como su marca y algo le pidió por el poder dentro del sistema que contra la ley. La siguiente historia es casi lo opuesto, es una mujer con poder real y sin ningún cargo que la respaldara. Y estamos hablando de Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt. Eleanor nunca fue elegida para un cargo público, nunca tuvo un voto en ningún parlamento ni firmó ninguna ley. Sin embargo, ayudó a redactar uno de los documentos más importantes de la historia, que fue la Declaración de los Derechos Humanos. Importante desde su creación hasta hoy que estamos grabando el episodio. Y seguirá siendo súper importante. Bueno, entonces, ¿quién es Leonor? ¿Cuál es su contexto? Ella fue primera dama de Estados Unidos entre 1933 y 1945, durante los años de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el cargo de primera dama no tenía ninguna función política oficial, era simplemente como un papel, un rol social o ceremonial, y ella decidió que ese no iba a ser su limitante. Podríamos empezar con que ella quiso redefinir su rol. ¿En qué aspecto? En que empezó a dar conferencias de prensa propias, algo que no había hecho nunca una primera dama, y solo para mujeres periodistas. En sus sesiones, ella no admitía hombres periodistas. Y era un momento donde eso prácticamente no existía. Ella escribía columnas de opinión diarias que leían millones de personas. Viajaba sola en condiciones de los trabajadores durante la época de la Gran Depresión, que recordemos fue, si no fue la más, fue una de las épocas más pobres que vivió Estados Unidos. Y luego de viajar, donde viajaban los trabajadores, volvía a contarle a su esposo cómo era la realidad que ellos vivían. Ella fue esposa del presidente Franklin, que fue el presidente número 32 de Estados Unidos, y le conté lo que realmente estaba pasando en el pueblo, digámoslo así. Y ella no tenía un puesto, tenía algo más difícil de definir, que era la influencia moral. Y lo usó como una herramienta política real. Aunque ella no tenía un puesto con influencia real, ella comenzó a crear esos escalones, dando esas conferencias, reuniéndose con las mujeres, haciendo ese tipo de cosas. lo interesante, una de las cosas interesantes de su trabajo es que no se quedó únicamente en la Casa Blanca, sino en lo que sucedió después de dejar de ser la primera dama. Digamos que en teoría pues ya no tenía ningún tipo de plataforma y también se podría entender incluso que no tendrá ningún tipo de responsabilidad como con la ciudadanía estadounidense. Después que su esposo fallece en abril de 1945 y el presidente Truman la buscó para nombrarla delegada de los Estados Unidos ante la ONU y pues ahí es donde o presidió, mejor dicho, la comisión que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948. Como decía, que era un documento que hasta el día de hoy sigue siendo la base, o debería de ser la base
de cómo el mundo entiende los derechos humanos, independientemente de ideologías, independientemente de la forma en la que tengamos de ver el mundo y entendamos las necesidades de este mismo y cómo va a ser cuáles van a ser las respuestas que se van a dar frente a estas necesidades identificadas. Como que algo que me parece muy interesante y es resaltar esto que en los últimos años, diría yo que en los últimos años se nos ha hecho creer y entender que los derechos humanos son una cuestión ideológica que depende, son una cuestión ideológica que depende de quién, o sea, quién lo habla y dependiendo de su ideología, se le legitima o no su capacidad de hablar y ejercer en cuanto a lo que los derechos humanos pues se representan. Asimismo, como también entendemos los derechos humanos como si pueden ser algo selectivo, algo que se le puede aplicar únicamente a las personas que bajo nuestra moral y nuestro principio cumplen con ciertas características y por eso sí se le deberían proteger o por el contrario sí se le debería vulnerar. Entonces, esto no es tan así. Al final, digamos que los derechos humanos son como estos mínimos que independientemente de nos rigen como sociedad y por los que deberíamos de partir, independientemente de cualquier diferencia que podamos como que contar, identificar, entender. Cuestión de dignidad, básicamente. Es cuestión de que cada persona tenga la oportunidad de mínimamente tener dignidad, mucho más en cuando se trata de contextos de guerra. Entonces, ¿tú crees que es más difícil o es más fácil tener poder cuando nadie te lo dio oficialmente? Porque, digamos, yo creo que primero uno podría pensar, es más fácil porque ya te lo dieron. Pero, digamos, si te dan poder, eso conlleva responsabilidades y te puede afectar a ti mismo. Mm, yo creo que siempre va a ser difícil, independientemente de si te dan el poder o si tú tomas ese poder, creas la oportunidad para tener ese espacio de poder. Creo que algo que tienen estas dos en común, aunque una podría tener, digamos, que una contó con la posibilidad de que se le dio y otra no, es que ambas actuaron bajo la necesidad de, independientemente de que alguna tuviese una plataforma más sencilla, al final las dos se sacrificaron de alguna u otra forma, porque no creo que la declaración de los derechos humanos haya sido como tan sencillo de, hola, mira, te lo propongo aquí, vamos a sentarnos, listo, perfecto. No, seguro fue incómodo, seguro tuvo que enfrentarse y a ser cuestionada por ser mujer constantemente de qué tan capaz podía ser, de qué tan viable podría ser, porque hasta el sol de hoy entendemos el poder, entendemos el funcionamiento del Estado como si habitase un cuerpo masculino, en donde Sí, entendemos que para poder, las formas en las que se ejerce este poder deberían de ser masculinas, deberían de ser con carácter entre comillas, porque es un carácter con unas características muy específicas. Debería ser por la fuerza, debería de no apelar mucho a las emociones, debería de apelar a la razón. Y ese discurso de entre la razón y el sentir a mí me genera como mucha gracia, pero gracia en el sentido sí, sarcástico, porque es que al final del día somos seres humanos, listo. Coexisten ambas esferas al mismo tiempo. Tú por más que intentes controlar o tener toda la inteligencia emocional del mundo, no las puedes separar, no eres un robot, eres un ser humano que combina y que es perfectamente capaz de trabajar con ambas esferas fusionándose. Entonces, yo no creo que dependa completamente de si te dan o no te dan el poder. Creo que siempre es difícil, mucho más si eres una mujer quien está ejerciendo este mismo poder, porque al final del día es la misma necesidad de de lo que vives, de lo que experimentas siendo mujer, lo que te lleva a seguir con esto independientemente de. sí, a mí también me causa mucha gracia.
especialmente cuando hablamos del contexto colombiano, porque por lo menos si miramos las elecciones del pasado 21, finalmente fueron dos campañas que se basaron en gran parte sobre la emocionalidad de las personas. Y vemos candidatos que intencionalmente intentaban mover esa emocionalidad en las personas y que ellos mismos se mostraban muy emocionales. Claro, Entonces, esto de la emoción, de la razón sobre la emoción es como que puede ser muy teórico, pero no creo que sea una realidad propiamente, mucho menos en el contexto colombiano. claro, y es como que apelan a las emociones porque directa o indirectamente entiendes que cuando te permites sentir dejas de pensar. Lo cual no creo que sea tan así. Entonces creo que más bien es preguntarnos nosotros como sociedad por qué seguimos comiendo de esos discursos. Porque creemos que aunque algo nos pueda emocionar, nos pueda doler, nos pueda molestar, nos quita automáticamente la capacidad de desarrollar cualquier tipo de pensamiento crítico. No creo que sean cosas que son inherentes, que son como excluyentes, mejor dicho, es la palabra. Eso me parece muy curioso, muy cuestionable. Sí, es cierto. Bueno, volviendo a la historia, Eleanor murió en 1962 y el presidente Truman, que fue quien la nombró, la llamó sin exagerar la primera dama del mundo. Esmeralda Arboleda peleó dentro de la ley y Roosevelt, sin ningún cargo, la última historia de hoy es quizás la más radical de las tres. Y se trata de una mujer que estoy segura que no muchos conocen y que usó el poder de la tradición para destruir esa misma tradición. Y es que, mira esto. En Malawi, distrito de Detsa, una mujer va de visita a una zona alejada y ve a una niña con un bebé llorando en brazos. Se acerca y le dice que le lleve el niño a su madre. La niña le responde, yo soy su madre. Tiene 14 años. A lo lejos está el padre. No tiene muchos más que ella. Y esa escena la transformó a ella, de una ex secretaria de colegio a la jefa del continente entero, que terminaría apodándose la Terminadora. Y les voy a explicar por qué. Este es el contexto. Estamos hablando de Teresa Cachendamoto, que trabajó 27 años como secretaria de un colegio en el sur de Malawi, en 2003. Los jefes de su distrito le eligieron jefa de principal de Detsa, que era su tribu, y una región de más o menos 900.000 personas. Nada más y nada menos. Malawi es uno de los países con la tasa de matrimonio infantil más alta del mundo. Y en esa época aún más. Más de la mitad de las niñas se casaban antes de cumplir los 18 años. O sea, ¿te imaginas? Bueno, nosotros tenemos 19, casi 20. ¿Te imaginas estar casada antes de los 18, 16, No, 14? no, en definitiva no. Yo tampoco. Y aunque el país ya tenía una ley que ponía la edad mínima en 18, solamente en la teoría, las autoridades tradicionales todavía podían autorizar matrimonios infantiles si los padres daban el consentimiento, que era algo muy común. Entonces, ella no pudo convencer a los padres directamente, así que tomó un camino diferente, porque su propósito era abolir tantos matrimonios infantiles como fuera posible. Se fue por otro lado, y es que convenció a los 50 subjefes de su distrito de abolir el matrimonio infantil y anular las uniones que ya existían. Y cuando algunos no cumplieron, los despidió. Así de fácil. A cuatro subjefes los suspendió por permitir que continuaran los matrimonios infantiles en sus zonas y solo los reincorporó cuando confirmó que esos matrimonios ya habían sido abolidos. Construyó además una red de personas, madres, profesores, líderes religiosos, que le avisaban cuando se planeaba una boda infantil en secreto. Y aquí entramos en el costo de tocar lo intocable. ¿Me escuchas? Que esto no fue tan sencillo ni tan fácil como lo estamos contando aquí.
no fue de gratis, sencillamente. Eh, Ella enfrentó amenazas de muerte constante. Defensores de los rituales tradicionales e incluso familiares cercanos la acusaron de estar destruyendo la identidad cultural de su propio territorio. Y aún así, esto no la detuvo. Y es que pagó de su propio bolsillo la matrícula de cientos de niños para asegurarse que volvieran a la escuela. Porque obviamente cuando tú le quitas a una niña, a un adolescente de 18 años o de menos edad, la posibilidad de desarrollarse y de permitirle tener sueños más allá de un matrimonio y de la maternidad misma, que ojo, no, la idea de esto no es venir a satanizar eh, el matrimonio ni la maternidad, porque seguro no va a faltar alguien que intente decir, es que están, ¿acaso creen que la maternidad y el matrimonio es una cárcel, es una bendición y no puede ser así y no, nadie está diciendo eso, sino que entendamos el contexto en donde uno, estas niñas, porque eran unas niñas, no contaban eh, con la capacidad, con la posibilidad de imaginarse un mundo distinto, porque inmediatamente entendían el casarse y el formar una familia, el ejercer una maternidad como una obligación. No veían un mundo más allá, no se les permitió nunca pensar en oye, quiero ser politóloga, o oye, quiero ser médica, quiero ser la próxima presidenta del país. Nunca se les permitió nada de eso porque ya fue, o sea, desde el momento en el que nacieron, siendo mujeres, siendo niñas, se les educó, se les formó, se hizo todo lo posible para que su visión del mundo estuviese encasillada en únicamente esos dos roles. Ya antes de que ellas pudieran entrar en temas identitarios y en descubrir quiénes eran, cuáles eran sus valores, cuáles eran sus pasiones, cuál era su forma de ver el mundo. Ya había alguien más quienes les determinó este manojo de cosas súper importantes sobre ellas mismas. Entonces, por eso creo que es importante cuando hablamos de que sencillamente Teresa dijo no. O sea, por más que se me venga este mundo encima, no voy a dejar de defender esta causa. Para 2019 había logrado anular aproximadamente más de 3.500 matrimonios infantiles. Su presión, junto con la de organizaciones como ONU Mujeres, ayudó a que en 2017 Malawi reformara su constitución y así cerrar el vacío legal que permitía que estos matrimonios arreglados con el consentimiento de los padres pues, sucedieron. Entonces, em, hablamos de una mujer que usó el poder de un cargo tradicional, el mismo tipo de cargo que sostenía la práctica, y así desde adentro decidió acabar con ella. Y Teresa tenía una frase muy célebre que creo que recoge lo que intentamos eh, abordar aquí, y es, hablo con madres y padres, les digo, si educan a sus hijas, lo tendrán todo en el futuro. Yo voy a decir que era como si en el momento en el que estamos en el vientre de nuestras madres y se sabe que quien viene en camino va a ser una niña, es como si de alguna u otra forma se nos despojara de esto que hablábamos con Roosevelt y los derechos humanos, como de esta dignidad misma, de esta dignidad, de esta autonomía, de todas estas cosas que son inherentes del ser humano, pero que parece que cuando eres mujer, si fuese legítimo ponerlos en tela de juicio. Y aquí iríamos con el hecho de que, así como Arboleda rompió la regla, Roosevelt también rompió esta regla y entendió que el poder no solo lo tiene quien ocupa un cargo explícitamente. Sí, exactamente. Y que Chindamoto también rompió la regla de que la traición no se toca. Entonces, si pudieras cambiar una realidad en el mundo desde tu poder como mujer, ¿qué realidad cambiarías? Em, ok, yo cambiaría.
hace, creo que era cuando estábamos hablando de Roosevelt, yo te decía que el Estado y el poder, por lo menos aquí en el contexto colombiano, todavía tenía un cuerpo masculino. Es decir, yo podría, si yo tuviese la capacidad, cambiaría esta visión del Estado colombiano y cambiaría esta visión que se tiene de este mismo poder estatal y no lo cambiaría propiamente a un cuerpo femenino, sino que cambiaría la posibilidad de que sea un solo cuerpo el que habita esta realidad. ¿Por qué? Creo que algo importante que podemos como que entender de estas historias es que por lo menos Cachinamoto jamás, o sea, si Cachinamoto no fuese mujer, jamás un mandatario hombre jamás hubiese entendido la gravedad, la importancia, jamás hubiese tomado quizás esta lucha tan personal como lo hizo ella, porque es que al final del día ella se vio reflejada en esas niñas que no estaban teniendo la posibilidad de tener un futuro o de siquiera soñarse uno porque ya se les estaba determinando. Y a mí me parece muy curioso cómo, por lo menos aquí en Colombia, que creo que lo vimos mucho en las, en las elecciones del 20, sí, las elecciones presidenciales en general, durante toda la campaña y todo esto, que se hablaba de una agenda de mujer, que se hablaba de una agenda, sí, vamos a hablar de la agenda de mujer, y cómo te lo presentaban como una cuestión que podía ser opcional o no. A mí no me cabe en la cabeza cómo tú, queriendo o pretendiendo ser mandatario de un país, eh, aún pongas en tela de juicio el nivel de importancia que le puedes dar a la resolución de las necesidades de la mitad de tu población. Y eso no solo pasa únicamente en Colombia, eso pasa en muchos de los países y en el mundo en general. Afortunadamente, diría yo, la mitad de la población somos las mujeres. Entonces, por lo menos, tú no me podrías pretender, abordemos un tema que está muy de moda o tiene mucho, mueve todavía fibras muy sensibles en el contexto colombiano como es la seguridad, por ejemplo. Todos queremos seguridad. Todos estamos en busca de eso, porque de alguna u otra forma eso va de la mano con la dignidad y con la calidad de derechos que vamos a tener. No podemos hablar de una educación de calidad, por ejemplo, si estamos en un territorio inseguro. Pero cuando hablamos de estos discursos, del tema de la, voy a decir discurso, del tema de la seguridad, lo entendemos únicamente en violencia física, en las armas, en la violencia psicológica, y lo entendemos como si fuese homogéneo en todas las realidades. Pero por lo menos no tenemos en cuenta cuestiones como que el acoso callejero sigue siendo una forma de inseguridad. En el caso, sigue siendo como algo o un síntoma de inseguridad, pero bajo una mirada de género y que una persona o sí, alguien que no es mujer jamás entendería la importancia de y por qué es necesario que para habitar o resolver, digamos que el tema de seguridad, tiene que tener un enfoque de género. Tiene que pensarse también en cómo esta inseguridad se ve en las mujeres y cómo resolverlo de alguna u otra forma. Y a mí me parece increíble cómo eso sigue poniéndose en tela de juicio, cómo las decisiones de poder, cómo el aparato estatal sigue entendiéndose desde una mirada masculina, cuando de nuevo la mitad de tu población son mujeres que siguen teniendo necesidades y que me parece increíble en el buen y en el mal sentido, como la única forma en la que se resuelvan estas mismas, sea que otra mujer que vive y entiende la importancia de esto, eh, tome como las riendas para poder resolver estas mismas problemáticas. Me genera como que mucha impresión como un hombre, y no voy a hablar propiamente del hombre como un enemigo o algo así, no, nada que ver, sino de como de forma simplista, como un hombre que quizás no vive esa misma realidad y que habita este mismo mundo, porque no vivimos mundos distintos, existimos en sociedad, no te das cuenta o decides no darte cuenta de estas realidades
y decides hacerte de la vista gorda. Entonces, eso me parece como que muy impresionante tanto en el buen y en el mal sentido. Buen en el sentido ok, como la frase célebre de aquí, el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Quien vive la realidad y habita un cuerpo femenino, pues ella entiende lo que es vivir esto y por qué es tan necesario resolverlo, y por eso solo quien lo vive, pues decide resolver de alguna u otra forma. Pero al mismo tiempo me parece como que muy loco que eso sea así, porque al final no vivimos en sociedades distintas las mujeres y los hombres. Vivimos en una sociedad donde coexistimos todos. Y que tú decidas no darte cuenta de esas cosas me parece como que, hey, de verdad. Sí, precisamente yo estaba pensando algo muy parecido a lo que tú estás diciendo, y es que una cosa es saber que eso existe, pero siempre que tú no vivas esas realidades, realmente la respuesta no va a ser la misma. Estaba buscando porque me estaba preguntando, ¿cada cuántas horas sucede un feminicidio en Colombia? Que no es igual que un homicidio. Y precisamente según el Ministerio de Justicia sucede cada 13 horas. O sea, prácticamente hay 1,52 feminicidios al día, de pronto si acortamos un poco las horas porque claramente varía. Y eso es una realidad claramente importante, lo que siento que realmente muchas de las personas que tenemos en el poder ahora mismo no le dan la relevancia que tiene, porque no es la realidad que ellos viven. Y es como que en muchas partes tenemos hombres diciendo que van a crear política para mujeres y que van a crear política para una realidad que ellos realmente no viven y que no saben cómo se siente. Y realmente, o sea, a mí me parece algo incongruente, porque siento que no se complementa simplemente con que, ay, voy a tener mujeres en mi equipo de gobierno, o ay, tenemos mujeres en el Congreso, que aún así todavía ni siquiera es la mitad de las mujeres que están en el Congreso. Simplemente es una realidad que no puedes entender y que muchas de las personas que tenemos en el poder ni siquiera tienen la disposición de entenderlo, porque para ellos es algo de lo que ya están adoptados, o para ellos incluso muchos entienden el feminicidio como si fuera un homicidio, pero en femenino, algo que me parece completamente ridículo. Pero bueno, Es como, al final del día, el feminicidio termina siendo la muestra más atroz de la violencia contra la mujer. Y de sí, nuevo, todos los candidatos, los precandidatos, el presidente electo, todos, absolutamente todos, hablar del tema de la seguridad y se perratearon, con el perdón de la expresión, se perratearon el tema de la seguridad, pero ninguno te dijo, oye, eh, ¿por qué están matando a las mujeres? Y eso, 13 horas, cada 13 horas, los casos que llegan a ser como que entran al sistema judicial, porque sí. aún hay un montón que o los pasaron como homicidios o que sencillamente no siguieron el caso por X y razón. Como que hay tantos obstáculos dentro de esos procesos que si la cifra, estando incompleta de alguna u otra forma, nos alarma, tú te imaginas en donde contáramos con un sistema judicial, un sistema político, un sistema que tuviese en cuenta todas estas cuestiones y protegiera a la mujer, ¿cómo estaría la cifra? Sería muchísimo más alarmante. Exactamente. Y también vamos a esto como de, ok, si solo quien lo vive es capaz de entender por qué aún nos encontramos con mujeres que viven estas realidades, porque son mujeres, y sencillamente deciden no, deciden hacer caso omiso, que es lo que hablamos al inicio del podcast, y es, ok, quizá cuando yo tenga mis hijas, vamos a poder presenciar una mujer en la presidencia, una mujer presidenta, pero al mismo tiempo es cuestionarnos, esa mujer en la presidencia, esa primera presidenta de la historia colombiana, sí sería una mujer que gobernara para nosotros también, o sería un poco más de lo que hemos visto todos estos años. Porque, uy, porque ¿cómo es que se llama? Se me fue la paloma. Ok, listo. Asumimos muchas veces que una mujer ocupe espacios
directa o indirectamente se traduce en oportunidades o abrir las posibilidades para nosotros las mujeres y eso no es tan así. ¿Por qué? Nos preguntáramos, creo que en algún momento nos preguntamos nosotras eso y quien esté escuchando esto pues también se lo preguntará o se lo estará preguntando ahora mismo. Y es que al final del día vivimos en un sistema patriarcal en donde te puedo poner el ejemplo de la dama de hierro. ¿Sí se llama así, cierto? La dama de hierro. Bueno, Sí, Margaret Thatcher. exactamente. Fue una mujer que no voy a justificar ni voy a defender todas las atrocidades que voy a hacer. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo, de alguna u otra forma, incluso si tú tuvieses la intención de ejercer política y de ocupar espacios de poder de una forma distinta al tradicional, que quieras o no, lastimosamente lo tradicional se traduce en masculino, para tú poder tener legitimidad, para tú poder ser respetada y para tú dejar de ser tan cuestionada, tendrías que actuar como el mismo sistema o muchísimo peor, porque si no, no vas a ser respetada quizás dentro de tu mismo equipo de trabajo, dentro del mismo país o dentro del mismo cargo. Entonces es cuestionarnos o ir de nuevo un poco a lo que hizo Katsinamoto y es pensarnos cómo dentro de este sistema patriarcal nos responsabilizamos de una vez entramos o alcanzamos a tener ciertas oportunidades y cómo desde adentro copiamos esta estrategia de cambiar las reglas una vez dentro del sistema. No, no desde afuera y empezar a cuestionar y decir, hola, esto no está bien, hola, esto, porque es que así es muy sencillo. Pero cuando uno entra, aunque uno tenga la intención de que no sea tan así, te das cuenta que no es tan sencillo y que parece que las reglas y la forma en la que todo está estructurado de alguna u otra forma te obligase a actuar de esto porque si no, no va a funcionar. Creo que sería válido como empezar a cuestionarnos estas cosas, pensarnos en cómo vamos a actuar si tenemos un espacio de poder. Sí, bueno, digamos, Thatcher es un personaje bastante polémico por su modelo y su forma de hacer las políticas, también algo de su pensamiento. Pero hay una frase de ella que es muy tajante y que a mí me llamó mucho la atención, que es que ella decía, si quieres que algo se diga, pídeselo a un hombre. Si quieres que algo se haga, pídeselo a una mujer. Y para mí eso es algo como muy tajante y eso es algo que ella dijo estando en el poder y es como que, ok, ok. Y esto lo dijo una mujer que era una de las pocas mujeres en los cargos de poder en un mundo rodeado de que en ese mismo cargo estaba repleto de hombres y que cuando ella gobernó tuvo que enfrentarse a una guerra con Argentina por las Malvinas. Entonces, como que un contexto bastante complejo. Yo en estos días escuché una frase que se me grabó mucho. No recuerdo quién lo dice, no estoy segura si fue Eleanor Roosevelt, pero no estoy segura. Pero la frase decía así, y es que ninguna mujer es libre hasta que todas las mujeres en el mundo seamos libres. Y entonces eso me hizo pensar mucho como que de pronto acá nosotros tenemos ciertas libertades. No son todas las libertades plenas, pero tenemos muchas libertades. Y, pero en otra parte del mundo hay este mismo grupo de mujeres que no tienen prácticamente ninguna libertad. Y yo me voy a algo que para mí es fundamental, que es poder tomar decisiones por nosotras mismas. Y si lo miramos en contextos de pronto de Medio Oriente, de países como Afganistán, nosotros aquí podemos estar grabando este podcast, Claro. pero ellas allá ni siquiera pueden salir si no salen acompañadas de un hombre, que llaman su acudiente. Entonces son muchas realidades que chocan. Lo recordé precisamente porque en estos días en el instituto grabamos un video acerca de eso. Y es como que nosotras podamos estar, siempre vamos, hasta el momento estamos incómodas. Porque como mínimo, la gran mayoría de las mujeres, si no somos todas, sufrimos de acoso callejero, de muchas otras cosas. Entonces siempre estamos incómodas. Pero que estemos en una posición, entre comillas, más cómoda y que tengamos más libertades que acá en la vida que vivimos, no se nos olvide
que también tenemos que pensar y también tenemos que luchar por esas mujeres que no viven en el mismo nivel de comunidad que nosotros. Que ni siquiera, de hecho, en estos días estaba escuchando que estas mujeres, varias de estas mujeres, se reunieron y grabaron una canción con sus burkas. Sí, precisamente. Una canción que precisamente habla de la burka. Y por utilizar esta misma burka, este video se volvió viral y todo, las están buscando precisamente para asesinarlas. Por grabar un video musical en una casa. Y es como que, Yo me voy a una frase de Simón de Beauvoir, creo que es así, no sé pronunciar el apellido, pero ella decía como que no debíamos olvidar nunca que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Creo que en esa comodidad incómoda que tú hablabas, se nos olvida el privilegio tan enorme que tenemos y que estos derechos y estas libertades no fueron algo que absolutamente nadie nos regaló porque de chévere, porque les caemos súper bien. De hecho, todo lo contrario. Cada vez que el sistema ha tenido la oportunidad y tiene la oportunidad de quitarnos algún tipo de derecho o libertad que ha sido conquistado, lo van a tomar por más cruel y triste que suene eso para el futuro. Y eso que lo dice una persona que yo me considero una persona que alude mucho a la esperanza constantemente en medio de las dificultades del mundo, pero es como que uno jamás puede dar esto por sentado. O sea, jamás. Uno siempre tiene que defender a capa y espada lastimosamente nuestros derechos, porque si lo dejamos en manos de alguien más, nos lo van a quitar. O sea, a mí me parece increíble cómo en pleno 2026, en uno de los países que se osan y que tienen como la osadía de decir que, ok, somos potencia del mundo. Así es, vamos a hablar de Estados Unidos potencia del mundo y somos hacemos parte del primer mundo y wow, espectacular, se estén cuestionando quitarle el voto a las mujeres. sí, es algo increíble. Es algo Discúlpame. increíble. O sea, yo no me iría tan lejos. Aquí tenemos un personaje, no diré nombres. Tenemos un personaje que dice que debería haber un voto por familia. Entonces, como que, Claro, y que este voto de familia, porque la tradición te dice que el hombre, cómo es que es la frase? ¿Cómo es que es eso? Que el hombre es la cabeza del hogar. sí, sí, Entonces, si tú me dices que debe haber un voto por familia y que el hombre es la cabeza del hogar, adivina quién va a votar. ¡Yay! sí. ¡Yay! Y a mí me parece que decir, ay, vamos a tener un voto por familia, la familia tradicional. Esos contextos, eso me impresiona lo tanto que calan esos discursos en un país como Colombia de vamos a defender la familia tradicional, cuando en estos días estaba viendo que según el DANE, alrededor de entre el 43 y el 47% de las familias, la cabeza de familia aquí es una mujer. El 47% de las personas acá no tienen un padre presente. No tienen una figura paterna presente que se haga cargo de ellos conjunto a una mujer. En casi la mitad de las familias de este país siempre fue una mujer que intentó sacar a su familia adelante y que se hace cargo de su familia, que son madres solteras o madres que no están con el padre de sus hijos. Entonces, mientras vivimos esto en la realidad, en el discurso tenemos un discurso de vamos a volver a la familia tradicional, cuando en Colombia una de las familias más tradicionales es una mujer y sus hijos. Y es como estas mismas personas, estas mismas estructuras familiares son los que apelan a vamos a tener una familia tradicional como buscando deslegitimar de alguna u otra forma ese modelo de familia. Y no nos vayamos tan lejos. Nuestras familias aquí en Colombia se ven la abuela que cuida a sus nietos mientras que la mamá salió a trabajar, mientras que la mamá y el papá algunas veces, que creo que personalmente ese fue mi caso, mientras el papá salieron Sí,
a la esfera pública a trabajar, en la esfera privada estaba mi abuela criándonos a mi hermano y a mí, por ejemplo. Quizás no era una abuela, era una tía. O te pongo Sí, otro ejemplo como en mi misma estructura familiar. Cuando mi abuela fallece, mis papás salían a la esfera pública a trabajar y quien se quedaba en la casa de alguna u otra forma ocupando ciertos roles, pues era mi persona, yo como hermana mayor, frente a mi hermano menor. Y no creo que eso por ser distinto o salirse de lo tradicional sea menos legítimo. Y yo sé que mi caso no es la excepción a la regla, por lo menos no en un contexto como el nuestro. Nuestras familias están llenas de realidades así. Entonces, y es curioso. siento que esa es una realidad que no le damos la relevancia que tiene, realmente. Exactamente. O sea, yo creo que a mí me da mucha risa en el sentido sarcástico, no en el sentido gracioso, de cómo muchas veces a las personas de izquierda se les puede determinar como personas que viven más en el mundo de las ideas y es más discursivo y son como, se comete a mi parecer el error de atribuir estas características a únicamente como una postura ideológica cuando en la práctica, como hablamos ahora, cuando se habla de familias tradicionales, usualmente son sectores políticos como más conservadores, que como tú misma decías, omiten las realidades que vivimos para acudir a, no sé, elementos más discursivos, elementos más de el ideal de, y pretenden quizá bajo ciertos, como que bajo ciertos parámetros, gobernar bajo ese mismo ideal, mientras que te dicen por qué no deberíamos de gobernar bajo ideales, porque es utópico. O sea, como que esas contradicciones constantes me parecen como que muy curiosas porque al final del día siempre eh, se gobierna o se piensa gobernar en un futuro que no tenemos o en una idea que queremos alcanzar, obviando que nuestras realidades no son esas y por ende si das soluciones viendo el mundo de esa forma, pues quizás no vas a dar soluciones nunca realmente porque no estás viendo el mundo como deberías de verlo. Sí, exactamente. Bueno, esta pregunta de qué cambiarían si pudieran también es para que nos la dejen en los comentarios, si quieren. Y esto fue todo por este episodio de Voces Podcast del Instituto Pensar. Espero que les haya encantado. Y para ustedes, ¿qué otras mujeres deberíamos hablar en otro episodio? ¿Qué otras mujeres para ustedes cambiaron las realidades? ¿Y qué hacen posible que nosotros hoy en día vivamos como vivamos, especialmente siendo mujeres? Nos vemos en un próximo episodio. Chao.